Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Llegamos así a nombres bíblicos del día de hoy y hemos avanzado mucho en esta estación. Realmente tenemos muchos nombres vistos y otros tantos, obviamente, aún por ver. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el nombre de Cornelio. Cornelio, esta historia está relacionada con Pedro. Pedro, aquel apóstol del Señor, y este Cornelio, uno de los primeros gentiles, personas no judías, en recibir de Dios y aún recibir un bautismo del Espíritu, algo que fue increíble para ellos y fue algo que nos dejó boquiabiertos a todos. Pero vamos rápidamente con la historia. Dice la Escritura que en Cesarea, Cesarea era una ciudad. Cesarea significa lugar del César. Vamos a empezar por ahí. Había un centurión llamado Cornelio. ¿Quién es un centurión? Estaba a cargo de una centuria. ¿Qué era una centuria? Era una unidad de un cuerpo de los soldados romanos. Constaba de 80 hombres. Entonces este hombre era el jefe de 80. Sería hoy como un suboficial, una cosa por el estilo. Sin embargo, en aquellos días los centuriones tenían mucho más poder que hoy en la actualidad un suboficial o un oficial. Mucho más poder. Todo estaba relacionado con lo militar y aparte era centurión del imperio más poderoso de la tierra en aquellos días. Y uno de los más vastos, más grandes, más extensos. Su nombre era Cornelio. ¿Cómo su madre le puso Cornelio? Sabe Dios lo que lleva, y cada costumbre de los pueblos son diferentes unas de otras. En este caso el nombre de Cornelio significa duro como un cuerno. Duro como un cuerno. Su madre quizás vio las características del cuerno y dijo que él sea duro como un cuerno y sea así de valiente y hiera a los enemigos como un cuerno. No se equivocó realmente, porque su hijo terminó siendo un centurión. En aquellos días no se estudiaba simplemente para centurión. El puesto uno se lo debía ganar por la valentía, el ser una persona arriesgada, haber hecho proezas y demás. Eso es lo que a uno lo elevaba de rango. Realmente su madre no se equivocó. Quería que su hijo sea duro y que sea letal frente a cualquier amenaza. Verdaderamente, centurión, este Cornelio, duro como un cuerno, así hizo honor a su nombre. Él estaba encargado, dice, la compañía de él a la que pertenecía se llamaba La Italiana. Era un hombre que buscaba a Dios. En algún momento de su vida, que era duro como un cuerno, duro en todo lo que emprendía, porque no podía ser un centurión titubeante o dubitativo, o que no falto de valentía, de ser arriesgado y demás. Pero en algún momento este hombre, la dureza empieza a cambiar, se empieza a ablandar el duro. No cuenta la Escritura cómo. Esto está en Hechos 10:1 en adelante, son casi 40 versículos, vamos a ir leyendo salteado para que sea dinámica nuestra enseñanza. No cuenta la Escritura, directamente habla de que estaba en Cesarea, la ciudad del César, es decir, estar en Cesarea significaba estar en el lugar del imperio, el lugar del César. ¿Qué significaba César? César significaba poder, César significaba autoridad, César significaba dureza, ser implacable, ser una persona que no tenga escrúpulos, porque no iban a conquistar a otros pueblos pidiéndole permiso, iban
a sangre y fuego, como se dice, con lanza, espada, escudos, arietes. O sea, las conquistas en la antigüedad eran feroces. Y había otras ciudades donde ellos estaban apostados o estaban asentados, pero él estaba en Cesarea, la ciudad del César. Es decir, era prácticamente casi un regimiento militar, para ponerlo en contexto. Sería como el corazón del César en aquella pequeña región o en aquellos lugares. Desde ahí mismo, Dios toca a un hombre. No cuenta la Escritura cómo lo toca, pero aquel que su madre le puso un nombre y lo selló, por así decirlo, lo predestinó de alguna manera, anticipó cómo iba a ser su vida, dijo que su hijo sería duro como un cuerno y letal como tal. Sin embargo, en algún momento Dios lo tocó. Dice que empezó a acercarse a Dios, empezó a buscar, era piadoso y su casa también comenzó a ser bendecida. Imagínense un día, aquel que solo sus experiencias y sus anécdotas tenían que ver con muerte, sangre, decapitado, crucificado, destrucción. Un día empezó a cambiar su vocabulario en la casa. La casa habrá quedado impactada, porque dice que la casa se convirtió. Y esto sucede muchas veces cuando se convierte un duro, se convierte un Cornelio. La gente no lo puede creer. Se convirtió en narco del barrio. No solamente se convierte él, impacta a su casa, a su propia casa, luego a sus parientes, a su casa grande, incluso a veces hasta en el barrio. La gente no puede creer cómo hizo un vuelco total, siendo así un hombre recio, duro, un hombre de guerra, un hombre sanguinario. De repente ahora es piadoso, temeroso de Dios. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Sabe Dios si perseguía a este centurión la sangre de gente inocente que tuvo que matar? Porque convengamos que los soldados, cuando se les decía maten mujeres y niños, no había forma de decir yo no quiero hacerlo. Simplemente uno tenía que ir y hacerlo. Era su vida o la de los demás. Por uno u otro motivo él sentía ese impulso de hacer limosnas al pueblo, de ayudar. Y además de esto, oraba a Dios siempre, buscaba a Dios. Resulta que aquel que era duro como un cuerno, ahora estaba entregado en la presencia de Dios. Pero Dios tenía más planes para él. Dios tenía más planes. Él había sido usado como un ariete, como una espada para el imperio, ya que era un centurión. Pero Dios tenía otros planes. Ahora lo quería transformar él en un centurión del reino, en un hombre de fe. Quería darle algo además de lo que ya tenía. Tenía otros planes para él. Su madre tuvo esos planes de que sea una persona recia, de que se abra camino en la vida, así a sangre y fuego, con su fuerza, con la dureza. Pero de repente su Padre del cielo tuvo otros planes y cambiaron los planes totalmente un día para Cornelio. Ahora era piadoso, temeroso de Dios. Toda su casa buscaba, hacía limosnas y oraba constantemente. Entre tanto que un día oraba, tuvo una visión y dice que estaba cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde. Dice que estaba orando y tuvo una visión. Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y él, mirándole fijamente en la visión y atemorizado, ¿qué? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Él vio esta visión, el duro. Ahora tenía una sensibilidad que causaría envidia en cualquier creyente. Orando, se le abrieron los cielos y vio un ángel que apareció en aquel momento y la voz de Dios que le hablaba. Y le dijo, él estaba con temor. ¿Cómo tendría temor el que era duro? Como un cuerno, acostumbrado a las guerras, a la sangre, a la batalla, el centurión. Pero ahora tenía temor reverente de Dios. Le dijo, tus oraciones ya están en mi presencia. Y le vuelve a hablar Dios. Le dice, envía a Jope.
y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Jope significa la hermosa. Simón, el que oye. Pedro, piedra, dureza. Le dijo, ve y envía, haz venir a Simón, al que oye. Y dice, él posa en la casa de otro Simón, un curtidor. Él está junto al mar. Él te dirá lo que debas hacer. Y así que el ángel y la visión desapareció, dice que Cornelio quedó turbado, llamó a sus criados, a un soldado que él tenía, de los 80, había convertido a otro. Dice que era un soldado devoto, buscaba a Dios también. Había sido impactado por el cambio de su jefe, de su centurión. Dice que les comentó todo y los envió a la ciudad hermosa. Realmente Pedro estaba en la ciudad hermosa. Pero Cornelio estaba allí en Cesarea, en el lugar del César. Dice la Escritura entonces que fueron estos hombres, los envía a Jope, les cuenta todo. Al día siguiente ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Dice que todavía no habían llegado. Pedro estaba orando en la azotea de la casa, cerca de la hora sexta, cerca del mediodía. Y dice la Escritura, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Tuvo también otra visión. Pedro significa piedra, dureza. Pero cuando el Señor le habla de dureza, le habla del carácter que él iba a tener para el reino de los cielos, cómo iba a enfrentar, cómo iba a ser de decisiva su tarea en la iglesia primitiva. Dice la Escritura que vio el cielo abierto y descendía como un lienzo atado de las 4 puntas, y había cuadrúpedos, animales, reptiles, aves. Y una voz le dijo, mata y come. Pedro dijo, no, nunca entró nada común en mi boca, jamás, porque estos eran animales prohibidos por la ley. Dice que volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no llames tú común, le dijo. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces. Cuando Dios habla 3 veces, es firme de parte de Dios. Así que Pedro quedó perplejo por la visión, no pudo entenderla. ¿Por qué Dios le estaba incitando a hacer algo que estaba prohibido por la ley y animales que eran impuros? Y dice que entre tanto que él trataba de entender la visión, los hombres que había enviado Cornelio, aquel cuerno duro como un cuerno, dice, preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí algún Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Dice, alguien que oye. Claro, escuchaba, pero a veces su dureza le podía jugar en contra a Pedro. Recordemos que tenía un gran ímpetu, le cortó la oreja a Malco Pedro. Dice, llamando preguntaron si moraba allí Pedro, y mientras Pedro pensaba que era en la visión, le dijo el Espíritu, te buscan estos hombres, levántate y ve con ellos. Dice que entonces Pedro agarra, convencido porque ahora entiende la visión, le explican quién era, que eran hombres enviados por este tal Cornelio, el hombre duro como un cuerno, centurión, que vivía allí en el lugar del César. Le dijeron, es un hombre justo, temeroso de Dios. Hay buen testimonio en toda la nación de los judíos, dice, tiene buen testimonio. Recibió instrucciones de un ángel y quiere que vos vayas con él. Entonces los hospedó, al día siguiente se levantaron y se fueron. Cuando llegaron allí a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había convocado a todos los parientes y amigos más íntimos. Es decir, se armó una iglesia. El que dirigía antes soldados para derramar sangre ahora estaba dirigiendo prácticamente una iglesia en su casa. Todos los parientes y hasta los amigos íntimos. Todos sentados esperando que llegue Pedro. Realmente el duro como un cuerno había sido tocado por Dios tremendamente. Dice la Escritura entonces, Pedro entró, Cornelio se postró a los pies. Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo soy hombre, le dijo.
tremendo Pedro, ¿no? No como estos falsos profetas que se hacen venerar. Y hablando con él entró, halló a muchos, dicen que se había reunido, dice que era mucha gente, y comenzó a predicarles. Y les dijo: primeramente, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios le había revelado a Pedro al que oye. Pedro era el que se resistía, el duro, pero Simón era el que oía, y dice que aceptó. Y se fue y se reunió con gente que no era judía, porque para ellos era despreciable juntarse con extranjeros. Dice: luego vine ya sin protestar. Entonces Cornelio le cuenta, le dijo: yo estaba en ayuno, buscando a Dios a la hora novena, oraba, y se me puso un varón vestido delante de mí resplandeciente, y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía a Jope, a la ciudad hermosa, y haz venir al que oye, a Simón. Simón estaba en la ciudad hermosa, pero tenía que estar en Cesarea, en el lugar del César, donde están los duros, donde están los que a veces parece que no tienen solución, no tienen esperanza, ¿no? Él estaba en Jope. Jope estaba esperando incluso hasta que le cocinen mientras oraba. Pero aquí Dios le dijo: no, tu lugar ahora es Cesarea. Allí están los duros. Allí tengo un hombre importante, un soldado también que es fiel, que busca. Dice la Escritura: ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dijo: predícanos, háblanos. Pedro empezó a predicarles. Comprendo, dijo, lo primero, que Dios no hace acepción de personas. Dice que en toda nación que agrada, se agrada a Dios, del que le teme y hace justicia, sin importar qué sea, a qué país pertenezca, qué tipo de persona sea. Si busca a Dios, Dios no hace acepción de personas. Entonces comienza a anunciarle que Dios envió a Jesucristo y le dice: Dios lo ungió con el Espíritu Santo, y dice: con poder hizo milagros, sanó enfermos, a los oprimidos por el diablo los libertó. Y entre tanto que Pedro seguía hablando, la gente se derretía en su interior, se ablandaban, sus corazones, que a veces se endurecen por la vida, se endurecen por las situaciones adversas, ni hablar en este Cornelio, que era duro como un cuerno y letal como tal. Dice la Escritura que ellos comenzaron a abrir sus corazones delante de Dios. Dice: nosotros somos testigos de todas estas cosas, dijo. Y finalmente lo mataron y lo crucificaron en un madero. Pero no termina la historia, le decía Pedro. Él se levantó al tercer día. Imagínense, todos cautivos. ¿Cuántas historias de guerra tenía en sus saberes Cornelio? ¿Cuántas historias habrá contado sus soldados, o cuántas sus superiores a él, o los propios soldados, sus experiencias? Pero ninguno como esta historia. Dice la Escritura: nos mandó que predicásemos, que diésemos testimonio. Todo esto es lo anticipado por los profetas. Y Pedro le seguía hablando. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Empezaron a hablar en lenguas todos, bautizados por el Espíritu. Sus corazones estaban entregados. Cornelio, si le quedaba alguna pequeña dureza, también bautizado en el Espíritu. Los fieles de la circuncisión, dice la Escritura, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios, hablaban grandeza de Dios. Todos quedaron sin palabras. Aquel que era duro como un cuerno se ablandó, buscó a Dios, pero no se conformó con buscarle poco. Le buscaba aún más, porque quería saber más. Su corazón quedó entregado en la presencia de Dios. Mandó a buscar a Pedro. Pedro vino, llamó, él lo esperaba con mucha gente. Les enseñaba a los demás, pero no, yo me imagino invitando a Cornelio a los parientes. ¿A dónde vamos? Porque un centurión habrá hecho buenas fiestas.
buena música, buen vino. Pero ahora les dijo, ¿viene alguien a hablarnos de Dios? No, porque de Dios, insistiendo para que ellos ablanden sus corazones. ¿Cómo resistir si un hombre que ha visto mucha sangre en su vida, mucho dolor, te dice, Dios me ha tocado, siento que este es el momento de Dios? No pudieron resistir. No solamente aquel que era duro como un cuerno se hablando él, sino que ayudó a ablandar los corazones de los demás. Dice que todos fueron bendecidos por Cornelio. Pedro, al mirar todo esto, se quedaron todos boquiabiertos y Pedro dijo, ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya han sido bautizados por el Espíritu Santo? Y los mandó a que fuesen todos bautizados. Se bautizaron todos y le rogaron que se quedase por algunos días. Y durante algunos días Cornelio tuvo el privilegio de tener al apóstol Pedro junto con todos los que los acompañaban, enseñándoles y hablándoles de Dios. El duro como un cuerno, su madre dijo que su destino iba a ser así. No se equivocó. Fue un centurión y seguramente habrá visto muchísima sangre en su vida. Pero Dios tenía otros planes, lo que demuestra que aunque a veces las perspectivas de la vida o lo que a veces llamamos el destino tenga planeado otros caminos inciertos, Dios puede intervenir en nuestro camino y ablandar incluso al más duro. En este caso, en el mismo corazón de César, allí en aquella región, Cesarea, al que era duro como un cuerno, terminó siendo un maravilloso canal de bendición y bautizado en el Espíritu Santo. Hasta aquí nuestro nombre bíblico del día de hoy. Nos vamos.